Hola Marta, bienvenida al arte de ser mujer. Muchas gracias, Miriam, por la invitación. Me siento honrada de estar aquí contigo hoy. Marta, muchísimas gracias por aceptar acompañarme en este espacio donde cada día crece más esta comunidad de personas que nos miran, que personas que nos escuchan. Ya hemos visto que estamos trascendiendo las fronteras de Honduras. Todo camino pues lleva este recorrido, es un proceso, estamos en este proceso de hacer crecer el arte de ser mujer y por eso es que cada vez estamos teniendo más invitados. Marta, te conozco desde hace muchísimos años, he podido ver muchas etapas en tu vida, al igual que vos has compartido muchas etapas en mi vida y creo que de eso se construye la amistad. Así es, la verdad es que no vamos a decir la edad para omitir más detalles desde cuando nos conocemos, pero sí he tenido la oportunidad de que en muchos de mis procesos has estado y por eso para mí hoy es me honra estar aquí contigo porque sé que ese es un proyecto que soñabas y así como estuviste conmigo en muchos de los procesos que yo he vivido, te prometí y te prometo estar también en los tuyos. Sí, Tan linda. gracias. Marta, muchas gracias. Me acuerdo una visita con Marta cuando recién me mudé a mi otra casa, cuando tenía otra casa donde vivía que no había ni agua, Marta, y fuimos a comprar todo, fuimos a varios supermercados porque compramos desde el cloro. No conocíamos ni la zona, ya andábamos preguntando por dónde. Así es la vida. Así que en el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante. En uno de mis primeros capítulos yo hablaba de ese proceso que yo sentí en algún momento de convertirme en madre, donde probé algunos métodos de fertilizaciones asistidas como la in vitro y muchos de estos procesos, pero también sé, Marta, que vos has vivido La esto, otra cara. la otra cara del proceso, ¿verdad? Yo llegué y me acuerdo que después de la in vitro tenés que esperar ciertos días para hacerte un examen y estaba tan ansiosa por ver el resultado de ese examen y cuando llegó pues era un negativo. Y bueno, es la voluntad de Dios, pero qué difícil aceptar muchas veces esa voluntad de Dios que nos lleva a algunos caminos a los que no estamos listos o no estamos preparados. Marta, y por eso es que te tengo aquí hoy. Este programa está saliendo ahorita en el mes de octubre, donde vos me contabas que hay una concientización, es un mes que se dedica a la concientización de varios temas y específicamente pues al que vos luchás, abogás, vivís, Al que ahora vivo. que La ahora verdad es que vivís. viendo, como te mencionaba, soy la otra cara. Vos eras la cara, o sos la cara de las que han intentado ser madres. Yo soy la cara de que hemos sido madres y se nos ha quitado la oportunidad de las manos. Entonces, ahorita en el mes de octubre, eh, no me lo estoy inventando. Realmente eso es algo que yo no sabía hasta que me tocó vivirlo. Es el mes de concientización, mes internacional de concientización sobre las pérdidas gestacionales, neonatales y perinatales. ¿Qué representa esto? Somos la maternidad y paternidad en duelo, técnicamente. Somos esos padres que hemos perdido o madres que hemos perdido nuestros hijos en la etapa gestacional se considera clínicamente hasta sus 22 semanas de embarazo, la pérdida perinatal, que es de la semana 23 hasta la semana, bueno, o hasta que nace a veces el bebé fallecido, y la etapa neonatal, que es donde los bebés mueren en los primeros 28 días de haber nacido, por diferentes complicaciones. En mi caso, represento la muerte neonatal con mi hija Natalia, que murió a sus 28 días después de nacer, a sus 32 semanas, luego de estar en una lucha en cuidados intensivos neonatales, y la pérdida gestacional de mi segunda hija, que es Pau, que murió a las 12 semanas de gestación. Marta, ¿y cómo vive Marta? O sea, Marta, la mujer, Marta, esa mujer fuerte que conozco, que maneja aduanas, tránsito, mercadería, transporte, que mueve masas. Eh, ¿Cómo fue para Marta? Primero el primer proceso de Natalia, yo me acuerdo que te acompañé el día del velorio, inclusive creo que llegó un sacerdote y lo recuerdo muy fuerte. ¿Y cómo vive Marta ese momento y también cómo Marta, todas tus experiencias? Contanos un poquito también los comentarios de la gente. Hay gente que no tiene un tacto
para hablar o para decir las cosas. Realmente, Miriam, no te voy a decir que vivo, sobrevivo. Desde que perdí a mi hija hace 6 años, a mi primera hija Natalia, ella nació a las 32 semanas, yo sufrí una preeclampsia severa, que es una de las tantas crisis que puede sufrir una mujer en el embarazo, que de hecho yo, en mi ignorancia, cuando salí embarazada, no lo sabía. Y ese es el primer tabú que hay que romper. Hasta que no lo vives, hasta que no lo experimentas, no te das cuenta que algo puede salir mal. El simple hecho de haber salido embarazada en aquella época para mí fue un milagro. Fue algo de Dios porque yo ya había sido diagnosticado con síndrome de ovarios poliquísticos y un sinfín de otras enfermedades crónicas, ¿verdad? Que era como que un tropiezo en mi proceso de fertilidad. Sin embargo, quedé embarazada. Pude llevar mi embarazo durante 32 semanas hasta que fue el detonante de la preeclampsia severa. Me tuvieron que inducir el parto de inmediato, una cesárea de emergencia. Mi hija nació bien, nació con una estatura, un peso regular, normal, pero sus pulmoncitos no se habían desarrollado lo suficiente. Estuvo durante 24 días en la sala de cuidados intensivos neonatales del Seguro Social luchando por su vida. Entonces, ¿cómo vive Marta o cómo sigo viviendo? Porque realmente acepté esta invitación y he aceptado todas las invitaciones que me han hecho desde que soy ahora portadora, desde que soy parte de la estadística. Es una estadística real a nivel mundial. 1 de cada 4 mujeres embarazadas se convierte en madre en duelo. 1 de cada 4 somos el rostro de esta pérdida. Y es un tema que está oculto, un tema que está callado. Te voy a hacer una pregunta, Miriam. ¿Sabes cómo se le dice a los padres que perdemos un hijo? ¿Cómo le dicen a los niños que pierden un padre? A los niños que pierden un padre, huérfanos, pero a los Y padres que pierden un hijo, ¿cómo se les dice? Bueno, tenemos, curiosamente, son cosas de las que no te preocupas o que no te interesa saber hasta que te toca vivirlo. Me di cuenta que los padres que perdemos un hijo no tenemos un vocablo en el diccionario que nos califique como tal o que nos diga cómo alguien me puede llamar. En el 2010, y descubrí también en este camino, en el 2017, que fue cuando perdí a mi primera hija, la Federación de Padres Españoles de Niños con Cáncer hicieron una solicitud a la Real Academia de la Lengua pidiéndole que por favor se adoptara un nuevo vocablo en el diccionario que permitiera poder darle visibilidad lingüística a lo que es la pérdida de nuestros hijos. Y desde ese entonces ya han pasado más de 6 años y todavía la RAE no lo autoriza. Y se destinó, o mejor dicho, ellos, después de ciertos análisis, y no me lo estoy inventando, eso está en internet, lo pueden buscar, ellos decidieron que la palabra correcta es huérfilo o huérfila en el caso del femenino. Y ha sido como una batalla, se llenaron, de hecho yo fui una de las que llenó las peticiones en ese entonces, más de 60,000 firmas en change.org, ¿verdad? Se llenaron, se presentó a la RAE y sí en estudio y en análisis. ¿Por qué? Porque ¿qué ha dicho la RAE? Porque como te digo, todo eso está en internet, lo pueden encontrar. ¿Qué dice la RAE? Que para ellos no definen qué palabra entra al lenguaje y cuál no, sino cuál es la que más se usa. Y como en el mundo nadie está acostumbrado a darle un nombre, o de hecho pocos reconocen lo que significa nuestro dolor en una pérdida de un hijo, a nadie le interesa saber cómo se nos dice. Simplemente sos un padre que perdió un hijo, una madre que perdió un hijo y tal vez te lo van a mencionar en el momento de la muerte o el momento que te acompañan. Pero luego de eso, ¿qué pasa? Y la verdad que Marta me lleva una reflexión. Yo viví un caso con mi hermana mayor, con una de mis hermanas mayores, cuando ella pierde a su hijo y también cómo das o sea, cómo das un consuelo, ¿qué le puedes decir a un papá en ese momento? Todas las muertes duelen, o sea, como vos decías, ¿cómo le dice a un hijo? Yo digo, yo soy huérfana de papá, mi papá murió, pero nunca voy a buscar otro papá, no puedo tener otro papá. Cada hijo se lleva una parte tuya, es una esencia tuya. Marta, y hablando de esto, de los padres en duelo, ¿cómo fue para vos este duelo, pero también la importancia de tu esposo
cómo vivió él, porque el hombre también pierde a un hijo, el hombre pierde a un hijo y por lo general uno va siempre donde la madre Sí. y olvidamos que ese hombre que está ahí también perdió un hijo. La verdad que en este proceso, Miriam, yo bendigo a Dios y doy gracias todos los días que tengo la oportunidad por mi esposo. No cualquier hombre resiste ese proceso, porque mi esposo no solamente estaba luchando por mi hija mientras estaba en cuidados intensivos, yo seguía internada porque estaba con mis síntomas, también estaba yo en riesgo mientras todavía estábamos en el Seguro Social. Entonces yo salí hasta el 8º día de mi sala de maternidad en el Seguro Social y mi esposo mientras tanto tenía que trabajar. Tenía que estar pendiente de las llamadas por cualquier necesidad de mi hija, porque era emergencia un medicamento, emergencia un artículo, o si no, por mí, emergencia un medicamento para mí, emergencia en algún artículo para mí también. Y luego de todo esto, mi esposo tiene que asumir el rol de padre y esposo. Para él no solamente fue perder a su hija en nuestra primera etapa, que fue perder a Natalia, no fue solamente perder a nuestra hija Natalia, sino que fue también tratar de que su esposa no muriera atrás de su hija. Y definitivamente esa es una parte del proceso que pocos reconocen y sí, reconozco que muchos llegaron a mí, obviamente yo cargué a mi hija en mi vientre, pero mi hija era amada, mi hija era esperada por ambos. Y muchas veces las pocas personas que se te acercan, se acercan a la madre y te dicen, lo siento mucho, y olvidan que hay un padre que no solamente está llorando la pérdida de su hijo, sino que está tratando de no derrumbarse para que su esposa no se quiebre. Y mi esposo para mí, yo hoy lo digo y siempre se lo digo a todos los que me preguntan, no sé si con otra persona, yo veo mis relaciones pasadas, miren, las relaciones que tuve antes de mi esposo, una que tuve de hecho más tiempo de relación que con la que Me antes acuerdo, de, ¿no? sí, de hecho, y yo me pongo, y yo he pensado ya con cabeza fría, posiblemente con esa persona yo no hubiera resistido este proceso. Nos hubiéramos separado al mes porque durante mi primer mes fue un mes de confrontación conmigo misma, una culpa, porque lo primero que sucede, que eso es lo que tal vez pocos quieren escuchar o por lo cual nadie se te acerca y te pregunta cómo estás. La gente te abandona, la gente te deja a un lado. Nosotros estuvimos acompañados durante el proceso de que mi hija estuvo, en el caso de Natalia, que cuando mi hija estuvo durante su etapa de cuidados intensivos, no voy a negarlo, tuve muchas personas a mi lado apoyándonos financieramente, emocionalmente, psicológicamente. Vos fuiste una. El día que perdimos a Natalia, vos en lo personal fuiste una que estuviste conmigo y yo no sé en qué momento me organizaron un velorio, organizamos un entierro, una misa. O sea, no recuerdo nada de eso, solo sé que una amiga se encargaba de encontrar el cementerio, el otro amigo me regaló el féretro, porque realmente como padres no tenés mente. Yo tenía a mi hija, yo estaba luchando por sacar a mi hija de la morgue del Seguro Social y no encontraba cómo entrar y salir de esos pasillos. Tuvo que llegar una amiga, Delmi, que ella es médico, y ella nos fue a acompañar ese día. Y ella nos ayudó a salir de ahí. Entonces, desde ahí, ese es el primer paso. Que la gente me ha dicho, a veces me cuentan, tengo una persona que se le murió su bebé, no sé qué hacer, esté ahí. Suficiente, basta con estar ahí. Basta con saber que esa persona es incapaz de poder elegir un féretro para su hijo. Nadie está preparado para elegir un ataúd para un bebé. Entonces, ese es el primer paso, estar ahí. Nadie, ningún padre en su orden natural está listo para morir, para ver morir sus hijos. El orden natural de la vida te ha dicho todo el tiempo que tú como hijo vas a enterrar a tu padre. Pero cuando este orden natural se altera, no estás preparado. Yo perdí a mi papá. Cuando perdí a mi papá a mis 18 años, yo juraba que era el dolor más grande que yo iba a sentir en mi vida. Estando a mi etapa de juventud, lo perdí a él después de una batalla con una enfermedad y juraba y creí en ese momento que nada me iba a doler más. Y me equivoqué. Porque perder a mi primera hija me destrozó. Me destrozó a mí, destrozó porque no solo es, Miriam, que muere tu hijo de 24 días de nacida. No solo murió mi hija después de 24 días, murió el anhelo con mi hija. El anhelo de verla crecer. Mi hija tendría 6 años, estaría entrando a primaria.
cada año mi memoria me dice, Natalia estaría a esta edad, Natalia estaría a este tamaño, estaría corriendo con cartulinas, estaría celebrando cumpleaños. Entonces, no solamente es haber perdido a mi hija hace 6 años, es haber perdido la ilusión de lo que venía después de esos 6 años. Y Marta, qué fuerte, porque yo me imagino, o me pongo a pensar, cuando vives tu segundo embarazo, te vuelves a llenar de una gran ilusión, de una ganas de tener esa hija y llevarla a la escuela. Hay papás, y yo leía la otra vez que hay papás que dicen, de gracias a Dios por ese niño que anda corriendo y haciendo desorden, porque hay muchos padres que no lo pueden vivir. También están ese montón de papás que luchan con enfermedades de estos niños. A mí me decía una amiga, precisamente este sábado de catequesis, una compañera mía de catequesis, que en la escuela donde trabaja su hija hay un niño con cáncer y el niño tiene 5 años. Entonces el papá a este niño lo lleva a la escuela, pero también lo lleva a la quimioterapia. Y también este niño lo tiene que preparar con otras cosas. Hace unos meses murió el hijo de una gran amiga mía, un muchacho de 20 años que luchó sus últimos 4 años de vida contra una leucemia. Entonces, ¿cómo acompañas ese proceso? ¿Cómo lo vivís? Y vos dijiste algo muy importante que me impactó, Marta: solo estar ahí. Solo estar No ahí. tenés que hacer nada. O sea, yo no recuerdo. Acompañar y acompañar. Yo no recuerdo exactamente qué me dijo cada una de las personas que nos acompañó esa vez, pero sí recuerdo quiénes estuvieron. Y esas personas para mí valen todo. Para mí esas personas, aunque yo no las vea seguido, aunque no seamos amigos de café todas las semanas, para mí esas personas son irreemplazables. Y siempre esas personas para mí van a ser importantes. Tengo el caso de una amiga en común que tenemos, Cecil. Yo hasta soy Mi comadre. Tu comadre, Cecil. Yo a veces cuando hablo de estos temas, hablo de Cecilia de Lourdes, que es mi comadre. Lourdes fue la madrina de Natalia. Tuvimos la oportunidad de llevar a un sacerdote que la bautizara mientras ella estaba en cuidados intensivos, 2 días antes de que ella falleciera. Lourdes estaba embarazada, estaba casi fracturada de un pie, había tenido una lesión, y a como pudo ella llegó para ser la madrina de mi hija, y fue la única amiga o particular que entró a la sala de cuidados intensivos con nosotros para bautizarla. Luego recuerdo a una Cecil que estaba embarazada. Yo con Cecil no había hablado durante todo el proceso. Cecil estaba embarazada de Eli. Estaba embarazada ya de tu hija. De mi hija mayor. Y Cecil en ningún momento durante mi proceso, por ejemplo, ella fue como que me escribía, porque ese fue otro detalle. Yo, gracias a Dios, tengo un círculo que yo no sé cómo Dios me ha premiado, porque yo a veces digo, tengo un carácter horrible. Tengo un carácter que a veces no me aguanto. Confirmo. Pero cuando íbamos al merendón, ¿te acordás cómo eras de exigente, Marta? Sí, y la verdad es que no sé cómo Dios me ha bendecido, o de pronto es ahí cuando te das cuenta que la semilla que sembras en algún momento se cosecha. Tenía tantas personas preocupadas por mí que decidí vivir mi proceso con mi hija a través de las redes sociales, Facebook en ese momento. Entonces yo decidí liberar, porque era más agotador y más doloroso estar una por una a todas las personas diciéndoles lo que iba pasando con Natalia. Entonces decidí ir compartiendo cada una de esas etapas en Facebook. Entonces era como que la gente que se unía con nosotros o nos apoyaba, porque a veces ocupaba un medicamento, lo publicaba en Facebook y en cuestión de 1 hora la gente me decía, aquí está. La gente me escribía, necesitas dinero, necesitas esto, lo otro, y la gente llegaba sin necesidad de que yo pidiera. Entonces, cuando yo vi, por ejemplo, a Cecil, yo siempre me voy a acordar de Cecil. Yo veo a Cecil que ella llegó al entierro y yo fui a enterrar porque no encontraba ni siquiera un lote, porque ni siquiera para eso estás preparado. Estás preparado para comprar una cuna, estás preparado para comprar pañales, pero nunca estás preparado para comprar un lote en un cementerio o para cremarlo o sea, no estás preparado para eso. Entonces, yo siempre recuerdo que vi a Cecil, que cuando acababa de enterrar a mi hija, acabamos de tirar el último puño de tierra sobre mi hija en el cementerio, Cecil vino y me abrazó. Y en ese momento yo me solté a llorar con Cecil. No me dijo nada, o sea, no me dijo absolutamente nada, yo solo lloré en los brazos de Cecil. Y luego recordé que Cecil estaba embarazada y había llegado hasta Villanueva, el cementerio privado que encontramos en Villanueva, sin que yo le avisara. Ella simplemente estaba pendiente
Entonces, casos como ella es un ejemplo que yo te digo, miren, no necesitas decir nada. Los padres en ese momento no necesitamos que alguien nos diga, lo lamento. No, es más, no queremos escuchar que nos digan, Dios sabe por qué hace las cosas. No, no ocupamos que nos digan, mejor ahorita y no más grande. No O ocupamos aceptar la voluntad de Dios ahorita. no ocupamos que nos digan, posiblemente más grande iba a ser una enfermedad más grave, porque la verdad que como padres, cuando estábamos con Natalia, en el proceso de Natalia, fue un poco doloroso el hecho que siempre nos decían los médicos. Natalia sufrió 4 convulsiones durante estuvo internada, estuvo conectada a 8, 9 válvulas con medicamentos. Nunca la pude cargar con vida, la cargué hasta que ella me la entregaron muerta, nunca la pude tener en mis brazos. Solo escuché su llanto cuando nació. Luego mi hija estuvo entubada durante sus 24 días. Y cuando la gente me decía a mí, es que imagínense cuánto tiempo va a estar ahí sufriendo con ella. Yo estaba dispuesta, miren, a renunciar a mi trabajo si se me acababa mi licencia de maternidad y mi hija seguía en cuidados intensivos. Y con mi esposo ya lo habíamos hablado. Como sea, íbamos a salir, pero si mi hija seguía en el Seguro Social, yo iba a estar ahí con ella. No me importaba si era 1 año, 2 años, 3 años, yo podía. Y la gente nos decía, es que estaba mejor para ustedes porque imagínense qué sufrimiento estar llegando. No, o sea, a nosotros no nos importaba. Miren, yo tuve una cesárea. ¿Sabe? Las mujeres que han dado a luz por cesárea saben lo que implica una cesárea. Yo a los 8 días tomé un vehículo. A mis 8 días de cesárea. Salí al Seguro Social a mis 8 días, perdón, al 9º día, tomé el vehículo porque ocupaba de emergencia un medicamento y una herramienta que me pedían al Seguro Social y no tenía quien fuera a comprarlo. Entonces me tocó tomar el vehículo a mí y salir a andar de farmacia, de tienda en tienda. Y la gente, yo le digo, hoy por hoy, yo no sé lo que es sufrir la recuperación de una cesárea. No tuve tiempo. No, o sea, no tuviste tiempo. El amor que yo tenía por ver a mi hija y estar al lado de mi hija fue más que el dolor que yo tenía de esas 7 capas, 8 capas, no sé cuántas capas son las que nos abren al hacer una cesárea. Yo, que te ibas a fajar, no, yo no pude hacer nada de eso, porque no sentí en ningún momento mi dolor físico por estar acompañando el dolor de mi hija. Y es ahí cuando yo le digo a las madres, sí podemos, el amor te transforma, el amor te quita el dolor físico que tengas. Entonces, luego de Natalia, atravesamos un proceso bastante fuerte. Para mí, los primeros 2 meses, volver a trabajo después de mis 40 días de haber perdido a mi hija, fue para mí algo fulminante, porque llegas al trabajo y la gente no sabe qué decirte. La gente te recibe, no te habla, no te dice nada, no te pregunta, y realmente la gente cree que con eso evita lastimarte, pero te lastima más. Marta, pero es que también no estamos educados al duelo. O sea, no hay una educación o algo de un acompañamiento de este proceso. Ni para el familiar que vive, o sea, por ejemplo, tu mamá, que siempre ha estado con vos. ¿Cómo te consuela tu mamá? Su hija está sufriendo. Así es. Y su nieta acaba de fallecer. Entonces, ¿quién acompañó a tu mamá? Y son un montón de cosas porque no hay una educación del duelo. No hay una educación, no hay un acompañamiento, no te enseñan qué decir. Vaya, por ejemplo, yo te puedo decir, lo siento mucho, pero yo realmente lo siento mucho. O sea, yo nunca he sido mamá. No puedo saber ni una milésima de lo que viviste. Puedo sentir una enorme empatía y un gran amor por vos y abrazarte, pero ese dolor lo sentí vos. Y ese dolor lo puede comparar a otra mamá que vivió lo mismo. Entonces, pero también el ser humano, nosotros nos dicen, hay que aprender a vivir. Pero ¿y cómo aprendes a vivir la muerte? ¿Cómo aprendes a vivir ese proceso del que te han enseñado que la muerte es mala? Que el morir es perderte todo. Que si se muere, ya se fue. Porque no nos educan para eso. De hecho, Miriam, en tema médico tampoco estamos educados. En mi caso, habíamos muchas madres que habíamos dado a luz y teníamos nuestros hijos en cuidados intensivos, que estábamos padeciendo o que estábamos inseguros si iban a vivir o no. Y estábamos junto a las madres que estaban con sus hijos recién nacidos, dándoles de amamantar, cambiando pañales.
el hecho de que en un centro clínico, ya sea privado o público, no tengas la oportunidad de estar separada de aquellas otras que sí tienen esa dicha, era un golpe que Marta, no se resiste. qué importante lo que acabas de decir y es tan cierto. Y yo no me lo había puesto a pensar. O sea, en esto de seguro social, en estos espacios, ¿a dónde llevan a esta mamá que salió de la sala de labor y parto, que está en la sala de recuperación? Porque estás en la sala de recuperación de tu cesárea, Así es. pero no estás en la sala adecuada para tratar Emocional y emocionalmente tu psicológicamente no situación. estás. Sí. No es. Y no te llevan psicólogos al seguro que acompañen el duelo. ¿Cómo vivís este momento en el seguro, Marta? La verdad es que clínicamente hablando, fue para mí una de las peores experiencias que tuve. En primer lugar, las condiciones del lugar en ese momento, bueno, no ha cambiado mucho, pero era muy deplorable. A mis 24 horas te mandan a caminar sola, levantaste, caminar. Recuerdo que fui al baño, no había ni siquiera una luz, no había foco. A la medianoche casi me caigo. Tenía 24 horas de haberme hecho la cesárea. Preguntaba por mi hija porque todavía no me permitían levantarme para ir a la sala cuna. Hasta el segundo día me permitieron salir porque mis niveles de presión y mi taquicardia no se regulaban. Entonces, yo preguntaba por mi hija, allá está, pero nadie me decía nada. A mi esposo nadie le daba información. Entonces era tan doloroso y luego veías y escuchabas el llanto, porque cuando nace tu bebé y está en cuidados intensivos, te dejan en el área de maternidad, pero ahí están todas las mamás con su bebé, dándole de amamantar, las mamás que dan de alta. Cuando sufrís un aborto o una pérdida gestacional, te colocan en el área de ginecología, creo que le llaman ellos, que es donde están todas las demás mujeres que han sufrido cualquier otro evento, ya sea una operación para no tener más hijos o lo que sea. Cualquier otra gestión ginecológica está junto con las personas que sufrieron abortos, ya sean obviamente espontáneos, ¿verdad? Que no fueron provocados o algo así. Entonces, es como, ¿a dónde te depositas? ¿Dónde vos, como madre que estás en un proceso clínico de que tu hijo no sabe si va a salir con vida? O la otra madre que perdió a su hijo en el vientre o le nació muerto, ¿cómo convive con otras personas que quizás unas están con temas menos delicados en tema emocional, ¿verdad? Y las otras están viviendo su maternidad como que nada pasó. Entonces, realmente ese es otro golpe que socialmente la gente no lo ve. Por eso es que yo, a pesar de mi dolor, vos me preguntabas cómo se sobrevive. ¿Cómo se vive? Se sobrevive del amor. Lo único que a mí me ha hecho levantarme por mis hijas y darle voz es el amor. ¿Por qué? Porque ese dolor, Miriam, la gente tiene que conocerlo, la gente tiene que exteriorizarlo, porque yo puedo hablar. Yo decidí no ser una madre triste, decidí vivir. Porque antes de que mi hija falleciera, cuando yo acepté la voluntad de Dios y le entregué a Natalia, después de 24 días en cuidados intensivos, yo le dije a Natalia, te prometo que voy a estar bien. Y le prometí a mi hija, tu papá y yo vamos a estar muy bien. Y esa promesa es la que me ha sostenido durante este proceso. Y definitivamente decidí no ser una madre en silencio. Decidí darle voz a este proceso para el cual no todas pueden, o no todas quieren, o no todas han tenido la oportunidad, porque yo he tenido la fortuna de tener personas como vos, Miriam, que me escuchan, otras amigas que sin necesidad de preguntar nada más, solamente me dejan llorar y me dejan exteriorizar el llanto y no me cohíben. Pero otras mujeres, otros padres no tienen esa oportunidad. Marta, y algo importante que en uno de los podcasts yo hablaba de la salud emocional. Los seguros no te cubren psicólogos, no te cubren antidepresivos, no te cubren pastillas de la ansiedad. Entonces viene esta mujer, vive este proceso, sale de un proceso clínico donde sí te curan, como decías, tu cesárea, te dan tu medicina para el dolor, para la cesárea, para el cuerpo, tu licencia de maternidad. Pero ¿en qué momento el Estado, la sociedad, el sistema te proporciona una asistencia psicológica? No. O sea, no hay. Carecemos actualmente de estos procesos y por eso yo en el podcast que grabé con el psicólogo, con Olman, yo le decía, o sea, tan importante la salud emocional, la salud mental.
estamos llenos de empleados, de personas, de jefes, que no sanamos heridas, que no vivimos duelos, que no nos trabajamos mentalmente y por eso seguimos hiriendo gente, por eso los índices de divorcio cada día son más altos, por eso encontramos tantas personas dependientes del alcohol y las drogas, tantas personas dependientes de fármacos. ¿Por qué? Porque también es un tabú hablarlo y es un tabú llorar y es un tabú equivocarte y sentirte mal. Marta, un poco lo que decía y qué importante es esto, ser una mamá que no vive en silencio. Y muchas familias optan por no tocar el tema, por hacer como que ahí no ha pasado, pero sí pasó. Existe y va a Existe. existir. Va a existir, yo siempre lo he dicho y siempre lo voy a proclamar, mientras yo viva, mis hijas van a vivir. El hecho de que no las veas, no es que no existieron, existen. Entonces, es ahí donde yo siempre dije, cuando tomé la decisión de hablar, porque no es la primera vez que me invitan, ya lo he hablado, todavía espero llegar al momento en que pueda hablar sin llorar, No, pero se vale seguir llorando, Marta. Pero siempre dije eso, ¿por qué guardar silencio? ¿Sabes qué? Que duele, Miriam, muchísimo. Los días de la madre, nadie te saluda. El día del padre, que nadie saluda a mi esposo. Las navidades, las fechas de cumpleaños, tus cumpleaños. Imaginarte que tu hija te despertaría cantando el feliz cumpleaños. Entonces, cuando la gente te minimiza o la gente no quiere reconocer que tus hijos existieron, duele más. Yo, por eso siempre digo, siempre lo voy a hablar, siempre lo voy a publicar, siempre lo voy a decir, voy a participar en lo que sea. Por eso es que me di cuenta que existe un mes como octubre, en lo que mucha gente celebra el cáncer de mama, ¿verdad? La concientización del cáncer de mama, del cual yo participaba mucho antes de haber salido embarazada. Ahora para mí el mes de octubre es el mes rosa azul, porque de hecho tiene, un color que es el azul y el rosa, representando niños y niñas, y la gente no lo sabe. Mamá de Natalia Y y Pau, Pau. de hecho, sobreviviente al dolor, porque desde que perdí a mis hijas, así me declaro. No vivo, sobrevivo, porque este dolor solamente se puede sobrevivir de puro amor. Después de Natalia, hablando ahora de Pau, la gente me dice, bueno, ya habían perdido a Natalia, ya estaban preparados. Jamás, jamás para perder a mi segunda hija. De hecho, todavía siento que a mi esposo y a mí nos golpeó más la muerte de Pau. ¿Por qué? Porque de Natalia al menos tuvimos la oportunidad, tuvimos 24 días de ver su proceso y dársela a Dios. Tuvimos que aceptar la voluntad de Dios. Siento como que Dios nos dio la oportunidad de vivir esos 24 ya días. te vamos a conseguir unos Kleenex por ahí. Sí, por favor. Que nos durmió el productor. En el caso de Natalia, es como que Dios nos dio la oportunidad de esos 24 días para aceptar su voluntad. Porque ¿qué nos decían? Que si ella salía de la sala de cuidados intensivos, no iba a hablar, no iba a caminar, iba a estar postrada en cama toda su vida. Entonces llegó un momento cuando yo le dije, ok, Señor, si me vas a dar a mi hija, me la vas a dar sana, me la vas a sacar de aquí sana. Si no es tu propósito de vida, que ella recupere esa sanidad completa, gracias, te la entrego. Y decidimos dársela. Hablé con mi esposo. Yo siento que la gente me dice, ¿cómo lo tomó tu esposo? A los hombres les duele menos. Jamás. Mi esposo estaba resistiendo su dolor por mí. Mi esposo se aferraba a mi hija porque yo me aferraba a mi hija. Pero mi esposo, yo sé que él había ofrendado a mi hija mucho antes que yo. Y siento que Natalia resistió por mí. Cuando la gente me dice, ¿cómo aprendió a ser tan fuerte? Aprendí en mi hija en 24 días. 24 días de la lucha de mi hija por la vida me demostraron que tenía que ser fuerte. Mi hija resistió por mí, ahora yo resisto por mi hija. Cuando sucede el segundo embarazo, bueno, luego de perder a Natalia, pasamos un proceso de fertilidad, de revisión, procesos psicológicos que empecé y no terminé, porque ese es el otro detalle. Empezás un seguimiento porque en el momento estás con un dolor pleno.
pero luego sentís que el mismo médico o el mismo que te está tratando psicológicamente minimiza tu proceso. Y eso es lo que yo viví. El psicólogo con el que yo estaba era como que minimizaba y era como que me quería decir, ya, avance. Y yo sentía que no era mi tiempo o no era la forma. Entonces decidí dejarlo. Y yo no critico a los psicólogos porque igual como te mencionábamos, estudias para esto, tenés empatía para esto, pero cada uno de nosotros tiene un tiempo para sus procesos. Entonces yo sentía que el psicólogo me quería empujar como ya avance del siguiente paso, o la gente te decía, hay que hacer el segundo, ya viene el segundo, van a tener el segundo, jamás un hijo va a reemplazar el otro. Y mira cómo es, cómo fue de pronto este proceso más doloroso. Cuando pensé que la muerte de mi primera hija era lo que más me iba a doler, perdí mi segunda hija a las 12 semanas de gestación. No sé si era, clínicamente nunca me dijeron, bueno, clínicamente ni siquiera era una persona, era un feto, ¿verdad? Para uno de padre es un hijo, aunque clínicamente sea un feto de 12 semanas. Y no tenía todavía un género, si femenino o masculino, pero para mí, mi corazón de madre me dice que es niña. De Natalia tengo una partida de nacimiento porque la pude registrar, ¿verdad? La pude enterrar, tengo una placa conmemorativa, tengo sus fotos que no son fotos que yo publico o que yo pueda exhibir como cualquier otro padre, porque las fotos que tengo con mi hija es conectada a cientos de mangueras, son llenas de agujeros en sus manitas, en sus piernitas, con un respirador artificial. Entonces no son fotos que puedes exhibir al público, pero son mis fotos. Y con mi hija Pau va el otro golpe. ¿Cómo nombramos a nuestra hija? No podés, no tenía un nombre para ella en ese momento. A las 12 semanas todavía no sabíamos si era niño o niña para haber decidido qué nombre colocarle. Yo, en lo personal, mi esposo, como te digo, mi esposo, él acompaña mi proceso como yo decido vivirlo. Yo le dije, quiero darle un nombre. Quiero darle un nombre a mi hija. Me dice, pero es que no sabemos si era varón o era niña. ¿Y qué tal? Y mi esposo me dice, ¿qué tal se resiente si es varón y ahora está diciendo niña? Fue tanto el tema para los dos, algo que tal vez ningún padre común y corriente o la sociedad evalúa. Buscamos un nombre que fuera ambivalente. ¿Por qué le colocamos Pau? Pau en catalán significa si es un masculino es Pablo y si es en femenino es Paulette. Entonces buscamos nombres ambivalentes como para darle un significado a nuestra hija. Nunca la pude asentar en el registro, pero para mí mi hija Pau existe. Y Pau viene en una época en la que nosotros creíamos que era una recompensa. Habíamos vivido ya el COVID. Habíamos vivido primero la inundación, nos inundamos. Me acuerdo. Nos inundamos con esta y otra, en nuestra casa nos inundamos. En nuestro proyecto de vivienda de 5 baños, nunca nos imaginábamos que nos íbamos a inundar. Nos inundamos, perdimos el carro, materialmente todo, el carro lo perdimos. O sea, perdimos materialmente casi todo lo que podíamos haber tenido. Lo que nos había costado 5 años de matrimonio, lo perdimos en 2 semanas. Bueno, en 2 días que se inundó la casa. Luego de esto, atravesamos el COVID. Yo sufrí neumonía por COVID, sobreviví, gracias a Dios también, cuando todavía no habían vacunas. Entonces yo le digo a la gente, yo me siento amada por Dios por el hecho de que aún sin vacuna yo resistí. Estuve a punto de ser internada por neumonía, pude resistir en casa. Luego del COVID, venimos y me doy cuenta que estoy embarazada en mayo. Y cuando salgo embarazada, ¿sabes qué sentíamos nosotros con mi esposo? Ambos lo habíamos hablado. Es como que la recompensa de Dios. Dios te está compensando todo el proceso de dolor al cual habías aceptado sin decir nada, pues. O sea, era como que estábamos aceptando el proceso y que Dios nos decía, esa es tu recompensa. Así lo sentimos. Lo vivimos, lo disfrutamos. De hecho, lo callamos y lo guardamos por el mismo temor que se vive. La gente cree que un siguiente embarazo o una siguiente maternidad o paternidad te va a aliviar el dolor y es todo lo contrario. El miedo desde el primer día de embarazo, de saber lo que puede pasar. Mi miedo era que al nacer mi hija falleciera. Nunca me esperé que muriera durante el embarazo. Entonces, cuando perdemos a Pau, resulta que solo 4 personas sabían de su existencia. Eran como los amigos más cercanos que habían estado durante todos nuestros procesos. Y era porque simple y sencillamente no queríamos vivirlo solos, porque también está ese nudo de que no quieres que todo el mundo sepa, pero necesitas que alguien lo sepa. Y necesitas a alguien que pueda acompañarte y comprenda que tu maternidad y paternidad
no es como la vive cualquier otro padre de familia. Porque nosotros todos los días era un miedo, todos los días era un temor de que iba a suceder lo mismo. A las 12 semanas de gestación, un 10 de julio, me tocó despedirme de mi hija. Un 5 de julio me di cuenta que ya las palabras que fulminaron nuestro corazón, ya no hay latidos. O sea, 3 simples palabras, no hay latidos. Nos pulverizó toda ilusión. Recuerdo que me hice 3 revisiones y en cada una de las revisiones le clamé a Dios que alguno de esos 3 médicos me dijera que sí había latido. Cada vez que iba a entrar donde un médico diferente, visité 3 médicos antes de aceptar que había perdido mi embarazo, que mi hija había muerto en mi vientre. Y le clamaba a Dios y le pedía misericordia que uno de esos 3 médicos que visité me dijera que no, que ella estaba con vida. Pero no, perdí a Pau a mis 12 semanas de gestación. ¿Y cuál fue la solución? Yo no pude tener un entierro como con Natalia. No pude despedirme como me despedí de Natalia. Tuvieron que provocarme un aborto porque para variar estuve 5 días con mi hija muerta en mi vientre porque naturalmente no la podía abortar. Y clínicamente la solución fue darme un medicamento especial, que es el que utiliza para estos casos, y puede provocar el aborto. ¿Cuál era la instrucción? 4 pastillas. Empezar a tomarlas desde las 11 de la noche del día jueves hasta las 6 de la mañana del día viernes. Y a las 8 de la mañana estar en la sala de la clínica para realizarme el legrado. A las 11 de la noche que yo empecé a tomar esos medicamentos, mi cuerpo empezó a sentir un dolores de parto. Empecé a sufrir un dolor físico que nunca había sentido. Empecé técnicamente a intentar parir un hijo muerto. Desde las 11 de la noche me tiré al suelo, no quise dormir en el cuarto. Mi esposo no se dio cuenta de eso, lo hice yo sola. La doctora me dijo, trate que su esposo esté con usted porque de pronto va a doler, tú trate de tomar agua, hielo. No, quise estar sola en la sala. Mientras yo tomaba las pastillas y sentía en mi cuerpo que iba transformándose para dar a luz, yo lloraba y le decía a Dios por qué. Por primera vez, con Natalia jamás le pregunté por qué, pero con Pau me rebelé y le dije a Dios por qué. ¿Por qué me haces vivir este dolor de parto de darme a mi hija muerta? Y así estuve, desde las 11 de la noche del día anterior, sufriendo dolores de parto. Horrible, horrible, horrible. Un dolor físicamente indescriptible. Sintiendo que se desgarraba mi cuerpo por dentro y que en cualquier momento yo me iba a desangrar. Llegamos a la clínica para practicar el legrado y iba totalmente, casi desahuciada. Una pérdida de sangre que tuve bárbara. Preocupada la doctora. Pero ¿sabes qué siento yo? La gente dice, no, que es que qué peligroso. Yo me quería dejar morir. Cuando yo estaba tomando las pastillas, no quise tomar agua, no quise tomar hielo, yo quería morirme. Sentí en mi corazón que necesitaba morir. Y creo que por eso te digo que el proceso de perder a nuestra segunda hija fue más doloroso, porque ese casi lo vivimos solos. Cuando yo le anuncié a la gente, que también lo hice por redes sociales, porque no quería dar explicaciones. Cuando yo lo hice 2 días después de haber sufrido el legrado. Yo realmente en ese momento estaba clamando auxilio y la gente no se daba cuenta. Clamaba auxilio, ¿por qué? Porque sentí que moría. Mi esposo, el golpe que sintió mi esposo sintió rabia contra Dios y él me lo dijo. ¿Por qué Dios nos hizo esto? Si hemos resistido todo sin renegar. Perdimos al abuelo de mi esposo por COVID. Casi perdemos a mi suegra por COVID. Mi pobre esposo casi me pierde a mí por COVID. Resistimos, perdimos lo que yo le dije, Señor, te entregué mi casa, te entregué mi primera hija, te entregué mi enfermedad. Entonces mi esposo me decía, ¿por qué Dios nos hace esto? Y fue el proceso más doloroso porque pocas personas
lo vivieron o pocas personas creen que existió. ¿Por qué? Porque no te vieron embarazada, no te vieron un hijo. Imagínate que con Natalia que nació, la gente es como que la ignora y la olvida. Ahora imagínate un embarazo de 12 semanas. Entonces, ese proceso para mí fue el que nos pulverizó y nos hizo trizas a los dos. Y realmente, yo en ese momento, Miriam, como te dije, yo quería dejarme morir. Yo realmente llegué alegrado, llegué a la sala de la cirugía y en el momento que me estaban colocando la anestesia, yo quería morir. Yo quería cerrar los ojos y no despertar. Y cuando desperté en la clínica, estaba con un nivel muy bajo de hemoglobina, estaba bastante grave físicamente hablando, clínicamente hablando. Y salí del hospital con las manos vacías y sin nada. Con Natalia al menos me llevé un féretro. Me llevé a mi hija en brazos, muerta. Pero con Pau no llevé nada. Y pregunté, ¿qué pasa con su cuerpecito? No, lo desechan. Es basura clínica. Entonces, ¿cómo le explicas a un padre y a una madre con anhelos que su hijo fue desechado como basura? Que fue triturado en partes y que clínicamente no existe. ¿Dónde lo enterrás? ¿Dónde lo recordás? Entonces, la sociedad no está lista para esto. Y estamos solos. En este dolor estamos solos. Marta, y esto me lleva y mira que soy súper llorona y vos estoy luchando por seguir aquí con el podcast y también cómo el mundo romantiza el aborto, ¿verdad? Te dice es la solución a un problema. Cómo, y porque lo llaman problema, saliste embarazada sin quererlo, no querés seguir y romantizan esa situación. Que es tu cuerpo, tu decisión. Que es tu Sí, cuerpo, tu decisión y puedes hacer con él lo que querrás, pero es vida. es vida. Es vida y la romantización de estas situaciones y qué bueno que lo mencionás porque ahorita que vos lo decías es un desecho clínico. Cómo la vida humana, alguien a quien le estás poniendo un nombre, que te estás imaginando una vida que está creciendo dentro de vos, simplemente alguien viene y decide apagarle la vida a otro ser humano y romantizar esta posición. Y yo le he dicho desde el primer podcast, yo soy pro vida en todos los sentidos. El hecho que no sea madre no me quita el no ser pro vida, el hecho de estar divorciada no me quita estar a favor del matrimonio y la familia. Y te digo, Marta, sos una gran mujer, yo te admiro muchísimo desde hace muchos años. ¿Te acuerdas cuando íbamos al merendón en Misioneros de Esperanza? Todas las actividades que hemos hecho, que hemos trabajado, te sigo mucho en redes sociales. Lastimosamente no pude ir a tu boda. Hubiera querido ir, pero andaba de viaje. Y el amor y el cariño ahí está, Marta. ¿Qué le puedes decir a todas estas madres que están viviendo este proceso en este momento? La pérdida de un hijo es desde el día uno que lo tenés en el vientre hasta cualquier edad. Los papás sufren, murió tu hijo. No importa la edad que tenga, es tu hijo. ¿Qué les puedo decir? Se sobrevive. ¿Cómo? No lo sé. Solo desde el amor se puede sobrevivir. Duele y nunca va a dejar de doler. Cada año para mí es recordar a Natalia, cada año es recordar a Pau, sus fechas de nacimiento, sus fechas de concepción y de muerte no se borran de mi calendario jamás, jamás. Y son días frágiles, son días en los que nuestro dolor crece más. Cada Navidad, ¿sabes? Yo aprendí a mostrar a mis hijas a través de los colores. Para mí, mi decoración de Navidad, yo amo la Navidad. Mi primera Navidad sin mis hijas fue dolorosa porque yo ya tenía hasta el trajecito que iba a usar Natalia su primera Navidad. O sea, no tenía pañales, pero había comprado su trajecito de Navidad, así de Navilover soy. Entonces, cuando llegó esa primera Navidad, ¿qué hago? Yo no quería luces, no quería esto, quería oscuridad en mi casa, pero luego dije, le prometí a mi hija que iba a estar bien. Y tengo que estar bien. Entonces ahora, ¿qué hago yo? Decoro mi árbol navideño y toda mi decoración navideña de color rosa azul. Representa a mis hijas. Sus nombres están en mi árbol. En cualquier señal que yo pueda, las coloco a ellas. Y las voy a nombrar siempre. Que no se callen, miren. Que hablen, porque este dolor, si te lo callas, te puede consumir. Yo
estuve a punto de morir. Yo le dije a mi esposo, cuando perdimos a Pau, yo llegué al punto, porque con la muerte de Pau también me di cuenta de que tengo un problema genético, que es lo que me pone en riesgo y que posiblemente nunca me va a permitir ser madre. Entonces, perder a Pau no solo fue perderla a ella, sino empezar unos estudios y darme cuenta que clínicamente no soy apta para ser madre. Y aparte de perder a mi segunda hija, perdí la esperanza. Y la gente te dice, ¿tener fe? Sí, tengo fe, porque la fe es la que me sostiene. Pero yo ya le dije a Dios, acepto tu voluntad. Si tu voluntad es que yo no sea madre, solo dame la fuerza para vivir y aceptarlo. Y duele, la gente a veces, alguien me dijo una vez, una amiga, no te quise decir que estoy embarazada porque sé que te puede doler. De hecho, yo cuando enterré a Pau, o cuando perdí a Pau, me tocó organizar el baby shower a mi comadre. Y su hija, ella por honrarme en su amistad, me puso de madrina, puso de padrinos a nosotros de su hija y aparte le puso mi segundo nombre a su hija. Ella me dijo, puedo hacerlo. Y yo le organizé su baby shower cuando yo acababa de entrar a mi hija. Estuve a punto de no hacerlo, pero me prometí no ser una madre triste. Me prometí vivir el amor de mis hijas y sobrevivir al dolor. Entonces no podía venir y apagarme de la nada. Y hay días que sí, mira, hay días o hay semanas, hay temporadas en las que quiero apagarme. Quiero desconectarme, quisiera no despertar, pero luego al siguiente día despierto otra vez. Y mientras siga viviendo, voy a seguir recordando a mis hijas, voy a seguir viviendo a través de mis hijas de la forma en que yo sé. Y mi esposo sabemos, yo le dije a mi esposo cuando yo me di cuenta de todos los problemas clínicos que desarrollé o que tenía, de los que yo no sabía, que eran genéticos. Porque las mujeres ni siquiera para eso estamos preparadas, para saber tantos males que tenés. ¿Vos crees que cuando te casás estás lista para ya solo formar un matrimonio y ya? No, y un hogar la gente ya. está, y a los niños ya vienen. ¿Y para cuándo? Sí, la imprudencia, miren, la gente desde su inocencia, por no decir ignorancia de estos temas, la gente te dice, ¿para cuándo los hijos? Pero la gente no sabe la lucha que estás llevando adentro por poder ser padre o madre. Yo le dije a mi esposo, después de perder a Pau, yo no puedo, cuando los médicos me dicen que posiblemente nunca voy a poder dar vida. Yo le dije a mi esposo, mi esposo merece ser padre. Mi esposo es un ser maravilloso que merece ser papá. Y saber que soy yo el problema. Yo le dije a mi esposo, si quieres separémonos, divorciémonos, busca una mujer que te permita ser papá. Porque vos mereces ser papá. Mis suegros merecen ser abuelos. Mis suegros serían unos abuelos espectaculares y merecen ser abuelos. Y yo les estoy negando esa oportunidad. Y yo le dije a mi esposo una vez, me sinceré con él, llorando, como estoy llorando ahorita, le dije, sepárate de mí y busca una mujer que te permita ser papá. Mi esposo me abrazó. Y es ahí donde yo agradezco a Dios porque Dios lo puso en mi camino y no fui yo que lo elegí. Dios me lo puso en unas circunstancias totalmente diferentes a las que yo esperaba. Pero ese es otro podcast. Ese es otro podcast. Pero mi esposo me dijo, yo no estoy con vos porque seas una máquina de hacer bebés. Te elegí como compañera de vida. Yo me enamoré de vos y cuando me enamoré de vos no sabía o me había dicho que no estaba segura, porque yo se lo dije cuando éramos novios que no estaba segura si alguna vez le iba a poder dar hijos, pero jamás me imaginé pasar este proceso. O jamás estuve tan cerrada el hecho de que nunca lo íbamos a hacer. Entonces, llegas al punto como mujer, Miriam, de decir, yo no sirvo. Llegas al punto de decirle a tu esposo, aléjate de mí porque nunca te voy a dar lo que necesitas o mereces. Y ninguna mujer está preparada para esto. Ninguna mujer está preparada para superar el proceso de saber que el problema sos vos, clínicamente hablando. Y es ahí donde la familia o la persona que elegís para vivir estos procesos suman bastante. Y también, Marta, está también el otro lado, ¿verdad? Las mujeres que no queremos ser mamás. También está ese proceso, porque yo viví mis in vitro porque yo quería, porque mi esposo en ese momento quería ser papá, pero no necesariamente porque yo me miraba como una mamá. Y la sociedad también te juzga, o sea, la sociedad juzga los dos lados. Yo, si hoy por hoy me dicen, ¿querés formar una familia y tener un hijo? Pues yo digo, ya si me viene con hijos, estoy bien. O sea, si ya el que conozco tiene hijos, no. Lo recibo. Lo recibo, o sea, no tengo ese problema porque dentro de mí
no siento eso. Y está las dos partes y todo se vale, o sea, todo es válido. Ese es el arte de ser mujer. Esa mujer que ansía creo que sí, desde lo más profundo de su ser, tener un niño, pero también esa mujer que dice, yo puedo vivir una vida sin ser mamá. Pero también está esa otra mujer que no quiere ser mamá y es mamá y tiene hijos y no los cuida y los descuida y no los educa y los maltrata y los abandonan y los dejan tirados. Entonces, sea las circunstancias que tengamos, que tenemos que responsabilizarnos, tenemos que aprender a vivir bajo estas responsabilizaciones que nosotros tenemos como seres humanos y como vos decís, a no quedarnos calladas. Yo no creas, yo me pongo a pensar, ¿verdad? Pobrecita mi mami, tiene 2 hijas, es mi hermana vive en Bélgica y no quiere ser mamá. O sea, no quiere tener hijos y el esposo tampoco. Y si vos me preguntas a mí, hoy por hoy, yo tampoco lo busco. Y mi mami, y ahí va a quedar el linaje. Y yo me pongo a pensar, aquí va a morir este linaje. Pero bueno, nunca se sabe, ¿verdad? Porque mientras estemos jóvenes, la verdad es que yo en lo personal, Miriam, yo hoy por hoy yo respeto a cada quien en su proceso. El mismo dolor te hace aprender que tenés que respetar el proceso de cada persona. Cuando a mí me hablan del aborto, tocando el tema del aborto, yo también soy pro vida, no solo porque la gente cree que es tema religioso. Hoy más que nunca soy pro vida. ¿Por qué? Porque la pastilla que ellos quieren legalizar te puede asesinar. Yo casi muero. Yo casi muero provocándome un aborto que era obligatorio. Yo no quería abortar, pero tenía que provocarlo. Y esa pastilla que quieren que esté al alcance de todo el mundo, te puede matar en el proceso de que te la tomas. Un ejemplo. El otro ejemplo, ¿yo por qué defiendo la vida? Porque yo ya viví la muerte de cara a cara con mis hijas. Yo he estado luchando, hemos estado intentando buscar adoptar. El proceso de adopción en Honduras es imposible. Es una mafia, una corrupción horrible. No te permiten formar familias. Ya lo investigué. Me investigué en otros lados, es carísimo. No tengo la capacidad financiera para mandar a tener un hijo a otro lado. No tengo la capacidad financiera de pagar un vientre de alquiler, que sería el plan C o el plan D para mi maternidad, porque yo sí anhelo. Yo anhelo mi maternidad. La vivo desde el duelo hoy en día. Pero yo sí anhelo un hijo y tengo a mi esposo hoy por hoy, después de 7 años juntos. Yo veo a mi esposo y reconozco que sería la persona perfecta para poder criar un hijo. Posiblemente él los malcriaría muchísimo, porque él se deja dominar fácilmente de cualquier niño y yo iba a ser la mala. Yo sería la mala. De cualquier niño y de la esposa también. yo iba a ser eso lo teníamos claro. Siempre él iba a ser el bueno y la enojona iba a ser yo. Entonces, no, pero no tan enojona tampoco. Porque sí, pero yo iba a ser la cruel. También. Pero entonces ahí estás y yo he intentado y he buscado, he estudiado, he leído, he encontrado tantas cosas y alternativas que no están a mi alcance. A veces he soñado y hasta lo he publicado y lo hago público también. Sueño que a veces hay personas que quieren votar sus hijos y que me digan, tome, llévenselo y ya es mi hijo. Y es un proceso bastante difícil porque como pareja también, no es cualquier hombre que aceptaría un proceso de esos. Mi esposo al inicio me dijo, no, sigamos intentando. Pero luego de pasar tantos procesos ginecológicos dolorosos, porque también son dolorosos, el proceso de fertilidad es horrible. Es doloroso. Es doloroso. Y es carísimo, Marta. Y tampoco hay seguro para fertilidad en Honduras, en nuestro país. Y no hay garantía. No hay garantía. Es más, ni siquiera tener días libres en tu trabajo después de un proceso de una in vitro. Así es. O sea, yo viví 2 in vitros y gracias a Dios mi jefe en ese momento era muy accesible, pero no está en ningún lugar en el código laboral donde después de un proceso de fertilidad podés tomarte estos días. Yo voy a invitar, y en uno de los podcasts que tenemos pendiente, a uno de los mejores médicos con el que yo me traté las 2 in vitro, aparte que tenés que ahorrar mucho, solo tenés un 50% de probabilidades que funcione, un riesgo de cáncer es alto por la cantidad de inyecciones que te pones y todo lo que las mujeres vivimos, pero también está esta parte
donde en la fertilidad muy poco estudian al hombre y hay muchas situaciones donde es el hombre el que no puede tener hijos y donde uno de mujer Se somete se a estos somete. tratamientos Y yo te lo digo, dolorosos. vos estás del lado donde decís, yo le digo a mi esposo que yo no le puedo dar hijos. En mi caso, cuando estuve casada, el que no podía tener hijos era mi esposo. Y yo me hice las in vitro para darle a él la oportunidad de ser padre. Y, pero también que estaba el otro lado de la sociedad, donde familia de él decía, no, pero es mentira. La que no puede es ella. En unos tabú. Entonces, la que no puede es ella, porque es imposible. Los hombres que somos machos. Y ella no puede. Y él lo está diciendo para que ella no se sienta mal. Y luego, pues, la vida, el tiempo, descubre que si te sometes otra vez a un tratamiento con nuevas parejas, es porque vos no lo puedes estar haciendo. Entonces, pero uno de mujer también decide, y yo creo que están los dos lados, es el tipo de familia que decidís, es el tipo de pareja que estás, por eso creo que en el mundo no es de quedarnos y buscar una pareja desde la necesidad, no. Es buscar o no buscarla, en la vida te la pone, es tener una pareja que pueda hacer equipo, que pueda estar ahí en esos momentos. ¿Cuántos hombres dejan abandonada a la esposa en el tiempo de dolor? Y vos viste, tu esposo ahí está, es un amor, ahí te acompaña en cada una de tus locuras, Marta, en cada una de tus cosas. Y eso es lo importante, ¿verdad? La gente te dice a veces, en mi caso, a veces me dice, mi esposo es cero detallista. Mi esposo no se acuerda de mi cumpleaños, no se acuerda del aniversario, no se acuerda ni de la canción que bailamos para nuestra boda. Entonces son cosas por las cuales yo jamás lo voy a retar. Cuando a mí la gente me dice, ¿cuál es el regalo más grande que te ha dado tu esposo? Jamás dudo en decir soportarme y acompañarme. Soportarme, porque a veces ni yo me aguanto y él sí me aguanta. Me soporta este genio que tengo a veces que explota y sobre todo acompañarme. Mi esposo me permite llorar las veces que sea necesario llorar y me escucha. Recientemente, como vos decías, en nuestro caso, en este proceso de duelo, Miriam, también vamos al otro golpe, el golpe social. Cuando reconoces que hay madres que tienen sus hijos como que fueran guardería, como que fuera equipo de fútbol a cada rato y le dan una mala vida a sus hijos. Yo hubo un momento que le dije al Señor, ¿qué tan mala soy para que no me permita ser mamá? Le dije a Dios, Señor, soy tan mala persona y no merezco ser mamá y atravesar este proceso. Y entras en ese proceso y entras en un No, túnel. y como te dicen, Marta, y te dicen, no, aquí en Honduras cualquiera se embaraza. O sea, aquí los niños abundan, vos vas a colonias y a lugares donde hay 50 niños ahí en un lugar y uno dice, señor, y estos niños están descalzos y estos niños no tienen que comer y andan todos sucios. Y yo puedo tener un niño en buen estado. También este lado donde te juzgan. Por ejemplo, yo tengo mis 3 perritos y yo los ando en el carro y duermen adentro y tienen aire acondicionado. La gente no y sabe la lo que gente una me mascota dice, significa. pero ¿por qué tiene perros si puede adoptar niños? Bueno, yo decidí esto. Aquí no se puede, Honduras no se puede adoptar. Cuesta mucho. Bueno, Marta, muchísimas gracias Gracias, por Miriam. acompañarnos en el arte de ser mujer. Gracias por la oportunidad. Gracias por representar todas esas mujeres. La verdad es que agradezco el espacio y solo espero. Siempre voy a hablar porque sé que muchas por ahí pueden sentirse solas, muchas parejas pueden estar solos, no están solos. Y sí, somos silenciados por la sociedad no quiere reconocer que somos padres a pesar de la muerte. Y poder llevar esa maternidad y esa paternidad en duelo es un reto. Y definitivamente la única forma de honrar y sobrevivir ese dolor es nunca dejar de nombrarlas o nombrar sus hijos, las veces que sea necesario, vivirlos, celebrarlos. Y el hecho de vivir este dolor, aunque a veces reír duele, reír nos duele, miren. Reír como padres, como madre, como mujer, como esposa, me duele muchas veces cuando recuerdo que mis hijas no están. Pero yo les hice una promesa. Y yo sé que mis hijas, yo sí creo en esa oportunidad que vamos a tener de vernos nuevamente. Y yo quiero que mis hijas me vean feliz, honrarlas. Y cuando decidí ya dejar a la voluntad de Dios y decir, ya no seguir intentando porque ya era muy doloroso emocional y físicamente para mí, mi esposo me dijo, está bien, lo que vos decidas, está bien. Y es ahí donde tenés que ser un equipo, tenés que ser un núcleo. Y es más, hay muchas personas o mujeres que están viviendo esto solas.
yo tengo la bendición o la oportunidad de que mi esposo sigue conmigo, pero si está sola, yo muchas veces he estado sola y no le he ocultado a mi esposo mi dolor, porque no quiero que él llore, no quiero que él sufra por mí o que se preocupe por mí. Entonces la gente tiene, uno como mujer, tiene que empezar a vivir el dolor y tenemos que hacer que la sociedad deje que el dolor sea un tabú. Ya no puede ser un tabú el dolor, ya no podemos sufrir en silencio. Necesitamos decirlo. Yo te agradezco, Miriam, bendigo tu programa, bendigo a tus productores y todas las personas que son parte de él, porque yo sé que vas a llegar a los corazones necesarios, porque tu propósito de vida está permitiendo acompañar a muchas personas como yo en este tipo de procesos. Gracias. Gracias, Marta. Y esto fue El arte de ser mujer.